Los derechos reproductivos son una serie de derechos ya establecidos, de los derechos humanos establecidos, de hecho, desde el origen de los derechos humanos, que están relacionados con el derecho que tenemos todas las personas para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y poder decidir con toda la información si queremos o no queremos tener hijos, el espaciamiento de los nacimientos entre nuestros hijos y poder tener los medios para ejercerlas. Entonces, los derechos humanos tienen sus orígenes, como dije, desde la creación de las Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Humanos, pero el concepto de derechos reproductivos se acuña en la Cuarta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en 1994 en el Cairo, y es la primera vez que un documento multilateral acuña este concepto de derechos reproductivos. Los derechos reproductivos existen porque hay una demanda, sobre todo de las organizaciones del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, de jóvenes, pero los derechos reproductivos aplican para todas y todos, de que hay un grupo de derechos humanos, una serie de derechos humanos que tienen en común, que están relacionados con el derecho a la autonomía del cuerpo, con los derechos relacionados con la sexualidad, con la reproducción, que los gobiernos no están cumpliendo. Hoy hasta la fecha, este derecho no se cumple para muchas mujeres. Un ejemplo que sería lo más básico, que es un indicador que se llama necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, que lo que mide es cuántas mujeres quisieran, que están en edad reproductiva y que están teniendo relaciones sexuales, ya sea casadas o no, quisieran tener acceso a anticonceptivos para espaciar el número de hijos o para no tener hijos. Y hoy en el mundo, más de 220 millones de mujeres quisieran tener acceso a métodos anticonceptivos para poder espaciar el número de hijos o prevenir tener hijos y no los tienen. Herramientas legales, tanto la utilización de instrumentos de derecho internacional, yo mencionaba, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, que es un instrumento vinculante, que esto es que es obligatorio para los gobiernos que lo firman y lo ratifican, y México es uno de ellos. Entonces, uno de los instrumentos que desde la sociedad civil hemos usado es aprovechar cuando los países como México tienen que presentar informes de la implementación de la CEDAW para impulsar que haya recomendaciones, y el comité de la CEDAW ha hecho recomendaciones al Estado mexicano sobre derechos reproductivos, sobre acceso a anticonceptivos, sobre educación sexual, sobre aborto. En México hay un avance, o sea, hay un derecho constitucional, el cuarto constitucional habla del derecho que tenemos todas las personas de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. El punto es que hay temas que ha costado más trabajo. Entonces, organizaciones como IPAS, por ejemplo, trabajamos muy cercanos a las instituciones de salud, creando normas, creando protocolos, para que una vez que el derecho existe, los profesionales de la salud sepan cómo prestar servicios a las mujeres, cómo prestar servicios amigables para las y los jóvenes. Entonces, ha sido una combinación de herramientas legales, internacionales, nacionales, herramientas técnicas de salud, de trabajo para la prestación de servicios y herramientas de movilización social, ¿no? Sin duda, estos son derechos que nos hemos ganado también en las calles, en las redes sociales, porque muchas veces en esta idea de lo privado y lo público, estos temas quedan detrás de la puerta de lo privado, ¿no? Y es ahí donde vemos violencia sexual. Pues, y ahí, si bien la Corte ha hecho un trabajo importante en avanzar en materia de derechos reproductivos, hay una brecha importante, y me gustaría señalar tres temas que me parecen relevantes, no son los únicos. Acceso a métodos anticonceptivos, jóvenes y adolescentes, brechas en acceso a anticonceptivos, pero también poblaciones indígenas y poblaciones rurales. Entonces, estamos viendo que la violación a los derechos reproductivos de las mujeres, en este caso, es en poblaciones específicas. Entonces, ese sería mi primer tema
Segundo tema sumamente relacionado, embarazo adolescente. O sea, en el año pasado, el 2020, nacieron en México alrededor de 1.600.000 niños y niñas, de los cuales 271.000 fueron de niñas y jóvenes adolescentes y 8.000 fueron de niñas entre 9 y 14 años. Y todos estos casos es violencia sexual, que es una violación a sus derechos sexuales, pero también es una violación a sus derechos reproductivos cuando estas niñas son forzadas a continuar y a llevar a término su embarazo. Y entonces me parece que a pesar, por ejemplo, de que en todo México está reconocido el derecho al acceso al aborto, cuando el embarazo es producto de una violación, como en estos casos de estas 8.000 niñas que parieron el año pasado, todavía no es una realidad. Y entonces, y más allá, bueno, la necesidad de reformar la legislación sobre aborto para que ninguna mujer en México sea forzada a continuar con un embarazo que no puede o no quiere continuar. Es donde tenemos poco avance. Acceso a métodos anticonceptivos para poblaciones vulnerables, incluyendo adolescentes, embarazo adolescente y embarazo infantil y aborto legal y seguro. Suprema Corte, el poder de la justicia.